Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos desde Fotoplat. Empezamos el nuevo webinar técnico que hemos organizado desde la plataforma. Hoy contamos con Andrés Franco, que nos va a hablar sobre plantas solares flotantes, oportunidades, beneficios y retos. Mi nombre es Paula Farias, trabajo en la Secretaría Técnica de Fotoplat y vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro ponente de hoy. Contamos, como hemos dicho, con Andrés, Andrés Franco, CEODIS y Génere. Y bueno, podemos decir que Andrés es ingeniero de sistemas, tiene un MBA en el Kellogg Graduate School de Business de Estados Unidos. Ha trabajado para la consultora McKinsey, asesorando a clientes en proyectos de estrategia y tecnología, y ha estado en Aquanima, una empresa del Grupo Santander. Ahora es CEODIS y Génere, una compañía pionera en sistemas de energía flotante, de energía solar flotante desde el año 2008, cuando diseñaron e instalaron su primer sistema en Alicante, y está liderando su crecimiento a nivel nacional y a nivel internacional en proyectos de autoconsumo, utility scale, a la vez que siguen innovando y lanzando nuevas y mejores versiones de sus sistemas Easy Floating, conocidos obviamente por su alta calidad, seguridad, adaptabilidad y bajo coste. Pero que Andrés nos cuente un poco más sobre esta energía solar flotante y a ver qué podemos compartir contigo. Cuando quieras, Andrés. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando hoy. La idea del webinar era compartir un poco alrededor de la energía solar flotante y cuáles son las principales oportunidades y retos que estamos viendo. Me gustaría empezar un poco mostrándoles esta foto para que se hagan a la idea que solar flotante, si bien cada vez se oye más y es nuevo, hay una experiencia importante que tenemos nosotros desde la primera instalación que se diseñó en 2008 y se instaló en el 2009. Es una planta de 300 kilovatios en agosto en una balsa de irrigación de una comunidad de regantes. Y a mí me gustaría que después de esta webinar salieran con la idea en la cabeza de que hay tres opciones para hacer solar, que ya se conoce muy bien: solar en tierra, solar en techo, pero que la tercera opción es solar en agua, y que no es una competencia directa con tierra, pero es un segmento de mercado que en algunas ocasiones puede llegar a ser la mejor opción. Y les voy a explicar más adelante cuáles son las razones en las que creemos que puede ser esa mejor opción. El potencial de solar flotante en el mundo es muy grande. Es impresionante la cantidad de cuerpos de agua que el hombre ha ido creando. Estas son unas cifras de un estudio del Banco Mundial, donde hacían un estudio de los cuerpos artificiales creados por el hombre. No se metían ni con el mar ni con los lagos naturales, sino temas creados por el hombre, y solamente cubriendo un 10% de la superficie de los cuerpos de agua, veían que el potencial de solar flotante era generar más de 4.000 gigavatios de superficie. Y España es uno de los países en el mundo con la mayor cantidad de infraestructura a nivel hidráulico. Es el país con la mayor cantidad de embalses en Europa, tiene más de 1.200 embalses, y hay cifras más o menos oficiales de balsas desde pequeñas hasta grandes, que hay más de 70.000 balsas de irrigación por todo España, principalmente concentradas en las zonas de mayor producción agrícola y de mayor sol. Entonces, hay una cantidad de superficie de agua potencialmente aprovechable importante. Nuestra compañía Isigénere está desde el 2008, es una compañía 100% española, toda la producción la estamos haciendo aquí en España. Hemos creado nuestro sistema que se llama Easy Floating, que está patentado y donde este sistema permite crear las plantas solares encima de diferentes cuerpos de agua. Y en este esquema nosotros lo que estamos creando es un modelo de negocio donde creamos un ecosistema. Nosotros nos enfocamos en la parte de la especialización de la estructura y el sistema de anclajes, pero trabajamos con socios que son los que se encargan de la ingeniería, de la instalación, del EPCismo, o los que proveen las financiaciones. De tal manera que nosotros apoyamos básicamente en el diseño técnico de la solución, en hacer la manufactura y entregar todos los componentes del sistema, y en enseñarle al instalador cómo poner
nuestro Lego, como le llamamos, cómo se unen los flotadores, las placas para que el sistema funcione de manera correcta. Os voy a dejar con un primer vídeo para que podáis ver sobre una planta real. Este es un proyecto hecho en Chile, en un viñedo, y en el vídeo se va viendo un poco cuál era el reto, la balsa que tenía, esta es la compañía de vinos más grande de Chile, y se quería principalmente con un objetivo de generar energía, pero también reducir la evaporación. Y vais a ver ahí al fondo, la balsa estábamos instalando en verano y está casi vacía, completamente vacía. Para el cliente es fundamental reducir la evaporación del agua porque si se quedan sin agua van a tener un problema con las vides y pueden perder plantas que tienen 40, 50, 70 años de antigüedad. Entonces, se va mostrando en el vídeo cómo es el proceso de instalación y cómo la instalación se hace toda en tierra y se van desplazando estas tiras que llegan al agua y ya después se unen al resto de la planta. Hay suficiente estabilidad para los trabajadores, ¿sí? Y así se va haciendo de una manera modular, se va creciendo hasta finalizar la construcción de la planta. Muy bien. ¿Cuáles son las razones por las cuales se hace solar flotante? Hay tres razones. La primera es la generación de la energía, porque las placas solares cuando están encima de un cuerpo de agua se refrescan y producen, dependiendo de la latitud y de las condiciones del cuerpo de agua, entre un 5 y un 15% más de energía. Y además se pueden, en muchas soluciones de autoconsumo, se puede producir cerca de donde se va a necesitar la energía, principalmente en tema de bombeo. Sí. Después tenemos el beneficio con respecto al agua, de reducir la evaporación del agua. Nuestra tecnología es cerca de un 80% de la superficie que se pone encima del sistema. Y también al reducir la cantidad de radiación ultravioleta que llega, se reduce la proliferación de algas, que en algunas situaciones es un problema y se incurren costes importantes de químicos para evitar que las algas crezcan en las balsas de irrigación. Y finalmente, el beneficio un poco el obvio, el de no utilizar la tierra, preservar la tierra para la agricultura, para los bosques, para la ganadería y reducir también el impacto visual, que como sabemos, pues cada vez más empieza a haber cierta reticencia sobre el uso de la tierra para proyectos solares y esto puede ayudar en ciertas zonas sensibles para no utilizar la tierra, sino el agua. Ahora, ¿cuáles son las principales industrias que podrían tener un beneficio por utilizar la energía solar flotante? Aquí tenéis una síntesis de ellas, empezando por el tema de las eléctricas. Todas las compañías que tengan sistemas de generación de energía a través de hidroeléctricas, pues tienen una necesidad de preservar el agua, quieren generar la energía, y es que muchas veces no pueden, sobre todo en épocas de sequía, no pueden estar generando porque el nivel del agua está bajando. Y tienen ese punto de conexión disponible, pero no se está aprovechando. Entonces se podría poner las placas encima de un sistema solar flotante, de tal manera que se aprovechara esa capacidad de evacuación del punto de conexión. También la segunda industria es la minería, donde se pueden hacer sistemas en lo que se llaman las balsas de relave, que son los sistemas donde se acumula el agua que se ha utilizado para extraer el mineral y que está contaminada, que es suficientemente, vamos a decir, un poco tóxica para que no se pueda utilizar para consumo humano, pero que no daña las estructuras y los sistemas que utilizamos de flotadores. Y después tenemos relacionado con el mundo agrícola, piscifactorías o viñedos, porque tienen esa necesidad de reducir la evaporación del agua y generar energía, siempre con un concepto de energía más verde. Y nos metemos en los dos últimos que pueden ser las compañías de gestión de aguas, los canales de Isabel II de este mundo o compañías desaladoras que también tienen que preservar el agua, reducir la evaporación y que tienen acceso a cuerpos de agua grandes que podrían ser utilizados para plantas solares flotantes. Y finalmente existe oportunidad para desarrolladores solares en zonas donde quizás el coste de alquilar el terreno es muy alto o no hay un punto de evacuación cerca de ese terreno, pero sí existe un punto de evacuación cerca de un cuerpo de agua. Y esto lo estamos viendo que en muchas zonas donde hay cuerpos de agua no se ha pensado la posibilidad de hacer un proyecto de solar flotante y no se ha medido el punto de conexión porque como lo que había era agua, pues no había terreno disponible para poder hacer el parque solar.
Estas son las industrias las más interesantes. Si hablamos del sistema, y para que podáis entender técnicamente cómo funciona esto, el sistema básicamente lo que provee es unos flotadores que son los que le dan la flotabilidad y el soporte de la estructura al panel. Son 2 flotadores por cada placa, de tal manera que tiene una alta flotabilidad. El peso que aguanta una placa tradicional de 72 células puede ser de 240 kilogramos antes que se vaya a hundir la placa, y esto en ciertas zonas de España puede ser muy relevante, o como fue el caso con Filomena a principios de este año, que hubo zonas donde no llegaba nunca nieve y se acumuló 50, 60, 70 centímetros de nieve con el peso importante que esto genera. Entonces es muy relevante que la estructura, más allá de soportar el panel, tiene que tener flotabilidad, tiene que adaptarse a los posibles movimientos que haya en el agua, y tenemos estos conectores. Ya todos los materiales son hechos con algún tipo de polímero o con aleaciones de fibra de vidrio y de nylon que permiten flexibilidad. Y después tiene los flotadores secundarios, que es por donde se evacúan los cables, se instalan los inversores de string, las cajas, o también son las pasarelas de acceso de las personas para hacer las operaciones de mantenimiento. ¿Cuáles son los principales retos? Hemos hablado de los beneficios, pero como todo en esta vida, también hay unos retos a resolver. Aquí tenéis los 6 principales retos relacionados con la adaptabilidad, los costes de logística, la facilidad de instalación, el mantenimiento, la integración con la naturaleza y el aguantar la naturaleza. Nosotros en estos 12 años de experiencia hemos visto que estos son retos muy relevantes y que donde desafortunadamente, al ser una industria muy nueva, no existen todavía estándares mundiales. No se han salido ni por ningún estándar de ISO, ni compañías como DNV, TÜV han generado algún estándar que se esté aplicando. Entonces, cada compañía trata de encontrarle una solución al problema de la mejor estructura, pero desafortunadamente, al ser una industria nueva, no se están siguiendo necesariamente las mejores prácticas y hay casos de fallos importantes. Y acá tenéis algunos casos. Ninguno de estos problemas ha sido con nuestra tecnología, pero os da una idea de lo que pueden ser problemas, ya sea por el diseño o porque la estructura, los flotadores, la manera como están creados no tienen las mejores calidades, y esto al final genera problemas. Y problemas pues en zonas que pueden tener vientos fuertes, pero por ejemplo esta foto que tengo aquí a la parte superior izquierda es de una planta en junio del año pasado en Holanda, que está en medio de un cuerpo de agua que está alrededor de casas, de edificios, de negocios, o sea que entró una racha de viento fuerte y la estructura falló y se dobló. Entonces, no es para asustaros, pero sí para deciros que la parte técnica al día de hoy es muy relevante en este tema de solar flotante. La experiencia de qué es lo que funciona y cómo hacerlo es fundamental. Y después hay otros retos, como qué pasa cuando el nivel del agua baja más de lo que se esperaba. Y en este caso, con una estructura que coge ideas del mundo de solar en tierra, de metal, pues es muy buena la idea si no hay debajo rocas. Y acá, al bajar el nivel del agua, había piedras, había diferentes, no era un fondo plano, y el metal se ha doblado. Y cuando vuelve a subir el nivel del agua, el metal permanece doblado. Entonces, las estructuras, nosotros creemos que las estructuras flotantes tienen que tener un componente de flexibilidad importante para adaptarse a las condiciones cambiantes. También hay que pensar cosas que a lo mejor en tierra o en techo no son muy relevantes. ¿Qué pasa cuando los conectores quedan colgando? Pues en tierra cuelgan en el aire, pero acá si cuelgan van a estar sumergidos, y un conector no está diseñado para estar sumergido. Va a haber fallos en la generación eléctrica o la flotabilidad. Y ya no solamente flotabilidad cuando una persona se está moviendo, sino como vemos aquí en la parte inferior izquierda, donde el peso de los cables, simplemente el peso de los cables ya está haciendo que este flotador esté a ras con el agua. Entonces, imaginaros si una persona va a tener que pasar por acá, pues se va a hundir 10, 15 centímetros en agua, o si están haciendo algún tipo de actividad de mantenimiento en un inversor o cambiando cables, pues no es la mejor combinación de tener agua y electricidad. Y cuando ya vamos a embalses más grandes, esta es una foto de un embalse en Portugal, donde nada más el peso de la persona ya podemos ver que está haciendo que el agua toque los pies. Entonces, por eso es que decimos que el reto de flotabilidad es muy importante de cara a la seguridad en las operaciones de mantenimiento.
Entonces, estos son los 6 retos que nosotros hemos estado trabajando en estos años. Empezando por la adaptabilidad, como comentábamos, la importancia de que los cuerpos de agua pueden bajar, en un momento dado las placas se pueden apoyar sobre las laderas, y acá veis cómo nuestro sistema resuelve esto, y hay la posibilidad que las uniones, estos conectores negros que vimos en diapositivas anteriores, se pueden doblar hasta 70 grados, de tal manera que se adapta a la inclinación de la ladera, o en la foto de la planta en Chile, que se queda totalmente sin agua, y nuestros flotadores en el culo del flotador tienen espesor suficiente para aguantar y también no generan un daño a la lámina de impermeabilización, que en temas como agricultura o en balsas industriales es un activo a preservar. La lámina no se puede dañar. En la adaptabilidad, algunas veces nos metemos cuando las variaciones de nivel son muy importantes. Aquí veis 2 tipos de anclaje, los anclajes tradicionales con cuerdas o con cadenas no elásticos y sistemas elásticos que utilizamos porque si el nivel del agua baja 10, 15, 20 metros, se produce una holgura en las cuerdas que hace que la planta se mueva mucho más en la horizontal y en la vertical en un esquema de anclaje tradicional. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque en este momento, y hago una pausa en el vídeo, cuando se produce esa tensión súbita, aquí hay una serie de fuerzas pico muy importantes que cuando se analizan, estas fuerzas pico se trasladan a la estructura y pueden ser 3, 4, 5 veces la fuerza de diseño, y esto es una de las razones que ha explicado algunos de los fallos en las instalaciones. Entra una racha de viento fuerte, se produce esta fuerza pico y falla alguno de los componentes de la estructura. Entonces nosotros analizamos caso a caso la planta, si es mejor utilizar anclajes tradicionales o anclajes elásticos. Segundo reto, la logística. Aquí tenéis una idea de cómo se envían nuestro sistema. Esto puede llegar a ser muy relevante porque la diferencia a nivel de coste logístico puede ser de 3 a 6 céntimos de euro vatio pico por escoger un sistema de estructura versus otro. Y eso es un dinero que va solamente a la compañía de transporte. A nivel de instalación, es muy importante que la instalación se pueda hacer de manera fácil, con poco espacio. Generalmente las bases de irrigación no tienen gran espacio disponible, entonces se tiene que trabajar con algunos metros y además que se pueda hacer con máquinas y con herramientas normales, que no se necesiten grúas, sino que se pueda hacer, como decimos, con máquinas y con herramientas de las de montar muebles de IKEA, se pueda unir la estructura para alcanzar una alta productividad. En nuestro sistema, 1 megavatio, un equipo de 4 personas lo puede estar instalando entre 15 a 17 días hábiles. Y pasando al mantenimiento, pues es muy importante la flotabilidad. Acá veis una foto de nuestro sistema, ya no una persona, sino 9 personas, y cómo el nivel del agua todavía está varios centímetros por debajo del flotador, y de esto te da una gran estabilidad y seguridad en las actividades de mantenimiento, o después, si se quiere hacer limpieza, por ejemplo, por medio de robots. Los robots son robots pesados de 80, de 100 kilos, y también es importante que tenga suficiente flotabilidad y facilidad para hacer la operación de mantenimiento de forma correcta. Que se integre con la naturaleza, o sea, en algunos sitios donde hay vida marina no se puede hacer un cubrimiento total de la superficie porque podría llegar a generar problemas, entonces hay que seguir algunas reglas. Nosotros por estudios internacionales que estamos viendo recomendamos no cubrir más del 50% si hay vida marina y se quiere preservar esta vida. Muchas veces en las balsas es al revés, las balsas están diseñadas para que no exista vida marina y de hecho se ponen químicos para evitar la proliferación de las algas. Y finalmente, el tema de aguantar la naturaleza. Aquí es donde la experiencia y todo lo que hemos investigado sobre comportamientos mecánicos ante fuerzas, ante los estreses que existen, las cargas de viento que produce el panel, de las razones por las cuales hemos hecho tanta inversión en simulaciones, en entender con modelos de CFD cuáles son esas cargas de viento o incluso ensayos reales como este que tenemos en el Instituto Hidráulico de Cantabria, donde hemos puesto nuestro sistema a escala real en olas de alta tamaño, pero también de alta frecuencia. Y ahí se ve un poco cómo es que el sistema lo que está haciendo es surfeando las olas y rápidamente se dobla y se adapta a la curva de la ola para evitar chocar contra la ola, porque siempre la naturaleza ha demostrado que si se hacen estructuras rígidas en el mar, pues
a largo plazo la fatiga termina dañando las estructuras. Muy bien, estos son los principales retos de solar flotante. Y acá os dejo, antes de pasar a preguntas, con algunos ejemplos de proyectos, de diferentes tipos de proyectos que se están haciendo. Estos son en una comunidad de regantes en Mérida, una planta de 1,2 megas, que se ha ido creciendo de manera modular, o sea, se puede empezar con plantas más pequeñas y a medida que haya capacidad de inversión se va ampliando el tamaño de la planta. Esta es una foto de otra comunidad de regantes en Giria, uno de los proyectos que más recientemente hemos terminado, acá también con unas variaciones de nivel importantes. Este es un proyecto en Holanda, en una balsa de contrafuegos, ¿sí?, donde ya se había aprovechado el techo y se quería utilizar la balsa también para reducir el nivel de evaporación que tenía. En este caso, este es otro proyecto en Israel para una compañía de gestión de aguas, ¿sí?, donde esta balsa en el día podría en un momento dado vaciarse de manera completa, ¿sí? Sube y baja el nivel del agua porque la compañía de gestión de agua la utiliza dependiendo de las necesidades que haya en la zona. O este proyecto con Acciona ya está en un embalse con variaciones de nivel de decenas de metros e inyectando la energía a la red. O finalmente este proyecto en Alemania en una cantera donde se está haciendo extracción de arenas y la energía que produce esta planta se inyecta en una modalidad de PPA para autoconsumo para la compañía de cemento y cubre una parte de las necesidades energéticas de la planta. Y esta es una de las compañías de cemento más grandes de Alemania. Muchas gracias por vuestra atención y abro el turno de preguntas en estos minutos que nos quedan, por favor. Pues Andrés, muchísimas gracias. La verdad es que bastante interesante y sobre todo el tema de las nuevas aplicaciones, cómo ahora se puede utilizar solar flotante, sobre todo para el tema de no utilizar el terreno, o sea, no hacer uso del terreno que a lo mejor puede ser utilizado para otras actividades del sector primario y así podemos utilizar estos cuerpos de agua para generar energía. Entonces tenemos un par de preguntas que la verdad es que creo que son bastante interesantes, que es, por ejemplo, ahora, ¿hasta qué profundidades más o menos podemos instalar estos sistemas de anclaje de estas instalaciones? Más o menos, ¿cómo veis la profundidad en este sentido? Mira, la planta más compleja que hemos diseñado hasta el momento ha sido una planta con una profundidad de 96 metros de profundidad donde se iba a poner la planta y una variación de nivel de 43 metros. Esto era en Ecuador, una planta de 125 megavatios. En ese caso, además, existían unos vientos fuertes que podían llegar a ser vientos estilo cañón de 170 kilómetros por hora y el embalse, por eso tenía un fetch grande y las olas que se podían formar podían ser olas entre 2 a 3 metros. Entonces te da una idea de algunos de los límites que se pueden solventar con esta tecnología y con nuestro sistema. Exacto, exacto. Pues muchas gracias. Y en relación a temas de mantenimiento de este tipo de plantas, porque luego al final el mantenimiento es un gran reto, sobre todo eso, tener que ir caminando ahí entre los flotadores y todos estos sistemas. ¿Cómo tan fácil es hacer este mantenimiento de este tipo de instalaciones? Sí, mira, a nivel de mantenimiento lo que nos están diciendo nuestros clientes es que el mantenimiento es similar los costes a los de instalaciones en tierra. Hay dos beneficios que tiene solar flotante. Uno es que en la mayor parte de los cuerpos de agua se produce menor acumulación de polvo en los paneles, porque hay menos polvo en suspensión. Entonces el panel se llena menos de polvo, lo tienes que limpiar algo menos. Y segundo, que generalmente puedes aprovechar el agua que ya existe en la balsa para limpiar los paneles. No tienes que montar un sistema que traiga el agua, no tienes que traer camiones cisterna. Entonces se puede simplemente con un sistema de mangueras a presión hacer la limpieza manual, moviéndose entre las instalaciones o con algún robot también de este estilo que chupa del agua que está ahí. Y a nivel de movimiento y de facilidad para los trabajadores, desde que tenga una buena flotabilidad, ¿sí? En nuestra página web podéis ver vídeos de gente corriendo encima de la estructura. Y si tiene una alta flotabilidad
y estabilidad del diseño del flotador, no va a ser un problema. Pero sí es algo que tenéis que tener en cuenta porque no siempre se tiene en cuenta eso, y como la foto que mostraba al principio de la persona, pues en un sitio que sea la estructura muy delgada, no va a haber suficiente espacio para que un trabajador pueda hacer las operaciones de mantenimiento de manera correcta. Entonces hay que mirar caso a caso y estructura a estructura. Perfecto. Y continuando justamente con el comentario que has hecho sobre precios de temas de mantenimiento con relación con plantas en suelo, ¿cuál es la diferencia en términos económicos de estas plantas con respecto a las que nos podemos encontrar en suelo? Pues mira, Pablo, muy buena pregunta. A ver, la realidad es que solar flotante es más costoso que solar en tierra y en techo, y lo va a seguir siendo. La razón para hacer solar flotante no es para reducir costes. Yo siempre le digo a mis clientes que si realmente el terreno no les importa y tienen suficiente terreno y no lo van a necesitar, ojo, en los próximos 20 o 25 años para expandir capacidad de producción, para tener más cultivos o porque lo quieran vender y lo pueden dejar fijo y dedicado a una planta solar en tierra, que lo hagan en tierra, que es mejor hacerlo en tierra porque es más barato. ¿Cuánto más barato, cuánto más costoso un proyecto flotante? Dependiendo del cuerpo de agua, de un 15 a un 20% puede llegar a ser más costoso. Hay que analizarlo caso a caso. Entonces, no es por el tema de CAPEX que se hace un proyecto, pero después cuando obtienes los beneficios, pues ya puede empezar a unirse más los precios totales y cuando se mira el LCO de una planta, porque están los beneficios de reducir la evaporación del agua. Si es un cliente industrial que está pagando por el agua, se pueden hacer las cuentas de cuánto se ahorra. Si el cliente mete químicos para reducir la proliferación de algas, también sería otro beneficio. O incluir en ese modelo de negocio el coste de oportunidad del terreno, porque si tiene que quitar una hectárea de cultivo para montar un proyecto solar en tierra, pues a lo mejor eso que deja de ganar le compensa en la inversión inicial de un 15 o un 20% más alto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Andrés. Y mira, te voy a hacer la última pregunta y ya como estamos justamente con el tiempo, ya lo dejamos. Pero un tema bastante importante y bastante, pues bueno, que es un reto al final del día con este tipo de este tipo de instalaciones, es el tema de la corrosión. Entonces, ¿cómo intentáis solventar estos problemas? ¿Cuál es vuestra perspectiva? ¿Qué tenéis en cuenta? Muy bien. Pues mira, hay que analizarlo localización a localización, pero en España, pensar lo siguiente, en España la humedad que existe encima de un cuerpo de agua en Extremadura, en Murcia, en casi cualquier sitio de España, incluso estando en medio del cuerpo de agua, es menor que la humedad que existe en Singapur o en el trópico. Entonces, plantas solares en tierra que ya se están haciendo en el trópico, donde la humedad relativa del ambiente es altísima, incluso cuando estás en tierra. Oye, ya esos componentes que utilizan una planta en tierra en el trópico te permite garantizar que si los utilizas en una planta solar flotante en España, no va a haber problema. Hay que ir, oye, a componentes de buena calidad. Sí recomendamos no tratar de hacer optimización de costes bajando la calidad. En las plantas que tenemos y las más antiguas no estamos viendo que sea un problema cuando hablamos de cuerpos de agua dulce. Cuando ya nos vamos a, por ejemplo, a hacer un proyecto al lado del mar, si en una zona protegida, ahí sí puede haber un problema de corrosión por el ambiente marino. Igual que si la planta en tierra está a 100 o a 200 metros, también va a tener este ambiente marino. Entonces ahí toca ir a IPs mayores, toca hacer una inversión también adicional en cables que aguanten esas condiciones. Perfecto, Andrés, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado y obviamente las nuevas oportunidades y retos que podemos tener con esta tecnología. Me despido, nos despedimos esta tarde. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta media hora. Os recordamos simplemente que el próximo webinar técnico tendrá lugar el 24 de junio en un horario de verano especial de 1 a 1:30, como el de hoy.
Y vamos a contar con el profesor César Domínguez del IES de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos hablará un poco sobre tecnología híbrida de microconcentración. Recordar que en la misma descripción de este webinar podéis encontrar la información relevante a este calendario de webinars y cómo podéis inscribiros. Pues muchísimas gracias, no quito vuestro tiempo, que paséis muy buena tarde y muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Un A ti, saludo. Paula.